2 de la tarde en el atrio del convento. Puedes dejar tus donativos como panetón, juguetes, dulces, leche y mucho más. En la rectoría de la Basílica, o en el Museo del Convento, o en la Casa de San Martín, Colegio Santo Tomás de Aquino, y en nuestras instalaciones de Radio Santa Rosa. Celebra el espíritu navideño junto a nosotros. Gracias por tu generosa colaboración. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Os anunciamos el gozo de Adviento con la tercera llama. María del Adviento, abre nuestro corazón al don de Dios que amanece. Ayúdanos a ofrecer nuestra vida para que el Señor haga su tienda en medio de nosotros. Adviento, cambia, el Señor está cerca. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a la información, lunes 11 de diciembre del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo estás? Muy buenos días, me han extrañado. Yo sé, algunos días he estado en Trujillo, en Lima, en Arequipa, en una gira muy interesante para hablar de las perspectivas que tiene el país para el 2018. Eso me permitió, por supuesto, transmitir desde Arequipa el día jueves para todos ustedes y estar nuevamente aquí. Mientras estamos conversando, lo último, dice el Comercio, la Fiscalía allana 2 inmuebles de 2 presuntos falsos aportantes de Fuerza Popular en la región San Martín. Más información en breve. No sabemos más. Parece extraño que la Fiscalía tenga que allanar inmuebles de falsos aportantes, porque si el falso aportante dice que es un falso aportante, pues no hay más que investigar dentro de su inmueble. Pero vamos a hablar un poquito de eso y de lo que ha sido la semana pasada. Primero reiterarles, la semana pasada empezó, recuerdan ustedes, el lunes con el tema de la prisión preventiva de los empresarios, que se suma a lo de varios ya, incluyendo al expresidente, que ha escrito el expresidente Humala una carta nuevamente este fin de semana. Lo que yo creo, y creo que ya muchas personas están teniendo la misma impresión, es que la prisión preventiva se está usando de una manera irregular. Yo no les digo que sea ilegal, o sea, no es que te detengan y te llevan sin orden judicial, no, con orden del fiscal, con solicitud del fiscal y orden del juez. Pero el problema es que los vicios de forma son tantos que no hay posibilidad de que esto pueda seguir practicándose de esta manera. Es decir, a muchísima gente en el Perú, pobre, rica, ladronzuelo, o no, pillo, o sinvergüenza, lo meten con prisión preventiva cuando hay flagrante delito, por ejemplo, cuando esa persona puede seguir matando, por ejemplo, cuando es una persona que está en un estado de violencia tal que no queda más remedio que recluirlo en una prisión, porque puede alterar la acción de la justicia. El problema es que la fase probatoria no pueda darse porque esta persona la perturba, ¿no es cierto? Y por supuesto el peligro de fuga. Pero tiene que haber delito, tiene que haber peligro de fuga y tiene que haber alteración de la actividad probatoria. Nada de eso se está configurando en los últimos casos que estamos viendo. Los empresarios, todo el mundo dijo que se iban a fugar. Es más, yo sé que José Graña no estaba en el Perú, ha venido al Perú, o sea, expresamente. Entonces, ¿qué peligro de fuga puede haber? Primer problema. Segundo problema es el derecho a la defensa. En el caso de los empresarios vinculados a las empresas constructoras, el señor Hamilton Castro, el fiscal, ha conducido toda su investigación durante varios meses con total sigilo, lo cual está bien, ¿no es cierto? Pero nunca ha llamado a estas personas a tomarle su testimonio. Nunca. Solamente ha basado su acusación, su pedido, su solicitud, en el testimonio de Barata y en el documento de Odebrecht presentado por Barata.
pero no ha escuchado a los otros nunca. Y no es que no se hayan apersonado a través de sus abogados, se han apersonado, él se ha dicho que no quiere recibirlos. Tampoco ha querido recibir su documentación. En ningún momento durante la frase en la que él ha estado investigando. Entonces, es muy raro que un fiscal no solicite, ¿no es cierto?, que una persona, digamos, diga su descargo, no solicite sus propios documentos para descargarlos y simplemente les dé 48 horas de plazo para defenderse. Porque les han entregado el expediente para que lo lean el viernes en la noche y los han citado el domingo en la mañana. Entonces, formalmente hay una serie de vicios que hacen que esa detención arbitraria sea completamente irregular, ¿no? O sea, la negación del derecho de defensa, la negación al apersonamiento de estas personas, podríamos seguir, ¿no es cierto?, la imposibilidad de ser oído con la debida anticipación. El hecho es que no hay en realidad una perturbación de la acción probatoria por parte de estas personas, ni tampoco peligro de fuga. Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a apelar, como en el caso de los Humala, vas a tener una corte muerta de miedo, y al morirse de miedo, las cosas pueden complicarse. Vamos a suspender esta conversación para contarles que una explosión en Manhattan, en Nueva York, acaba de registrarse en una terminal. Se están suspendiendo las líneas de metro, se están evacuando las líneas de metro en Manhattan. No se sabe todavía exactamente cuál es el origen de la explosión, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Esto es la calle 42 con la 8ª avenida, para los que están en Nueva York, nuestra audiencia en los Estados Unidos, es una zona de la cual deben alejarse, es una terminal de buses en Manhattan. También han indicado a la policía que las líneas de metro están siendo evacuadas. La A, la C y la E están todas evacuadas. Claro, es una medida de prevención en todo caso, ¿no? Pero mira, cuando tú a Nueva York le quitas las líneas de metro, es como acá, es como si acá cerraran en Lima, digamos, la avenida Javier Prado, o como si a usted que está escuchándome en cualquier punto del Perú le cerraran la Panamericana Sur o la Carretera Central o la Panamericana Norte. Y en hora punta. En hora punta, ¿ya? ¿Se da cuenta? O sea, es fuerte. Es fuerte. El origen es desconocido, no se sabe cuál es, puede ser terrorismo, puede no serlo. Sin embargo, hay una situación crítica en los Estados Unidos, dado que Donald Trump decidió declarar a Jerusalén la capital de Israel, cosa que ha generado, por supuesto, y sabía perfectamente que iba a ocurrir, una explosión, ¿no es cierto?, de ataques y amenazas desde el mundo palestino. Jerusalén es una ciudad abierta, cuya, sobre la cual hay una gran discusión en la ONU respecto a quién tiene que administrar Jerusalén. Es una ciudad donde han convivido judíos, cristianos y musulmanes, todos, y es justamente un símbolo de la convivencia de tres religiones a lo largo de los siglos. Pero lamentablemente esa es la situación en este momento. Vamos a estar con más noticias para nuestros amigos peruanos que tienen parientes en Nueva York, y esto parece que ha sido efectivamente en la terminal de buses de Manhattan, así que a estar atentos de lo que está pasando. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre lo que ha pasado en el Perú. Como les decía, prisiones preventivas que se regalan como caramelitos en Halloween. Ahora, digamos, esta situación, Rosa María, ¿podría servirle a favor de las partes en cuanto a una defensa? Sí, por supuesto, porque si tú, digamos, si a ti te detienen preventivamente sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución, que son varios, porque además hay, miren, la privación de la libertad tiene que tener cierta razonabilidad. Claro. Si no, tú presentas un habeas corpus y llegas hasta la Corte Suprema y luego llegas al Tribunal Constitucional y decir, señor, no hay ningún criterio de razonabilidad. Y en el caso específico de estos señores vinculados a las empresas, el derecho de defensa es fundamental. Y si no te dan el derecho de defenderte, de presentar tus propias pruebas, tengo entendido que los abogados de los empresarios presentaron una cantidad importante de pruebas en la misma sesión y se las rechazaron. Entonces, el tema en discusión no es el tema de fondo. El tema de fondo se tiene que ver en un proceso. El tema en discusión es si la prisión preventiva es o no es la forma correcta de manejar un proceso, aun cuando no hay acusación fiscal. A mí me parece increíble, yo siempre se los dije, ¿no? 5 meses ya
de prisión preventiva de los Humala no los han acusado de nada. Y la acusación que tienen es por algo que no es delito. Y que por un antojo del señor Cámito Castro se llama lavado de activos, pero ahí no hay ningún lavado de activos, se llama donaciones de campaña. Y lo mismo pasa con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está siendo investigada por las donaciones de campaña. O sea, a ustedes que me escuchan le puede caer mal Keiko Fujimori, pero la ley es la ley. Y ella puede recibir dinero ilícito, ¿no es cierto? Incluso de origen ilícito, y no ser delito, porque eso no es delito de acuerdo al Código Penal. Ojalá lo fuera. Ahora bien, sí hay que explicar un par de cosas. El allanamiento del día jueves es un allanamiento legal. El fiscal se lo pide al juez, el juez se lo concede. No hay ahí ninguna posibilidad de que alguien pueda decir que se ha metido un fiscal sin autorización. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa, si el fiscal no encuentra nada, es lo que se llama una diligencia pues inconducente, porque no te lleva nada, no encontró nada relevante. ¿Qué pasa con el Partido Fuerza Popular? Nada, con lo cual salen beneficiados. Si el fiscal, ¿no es cierto?, realiza una operación, una diligencia, donde, por ejemplo, investiga sobre la estrategia política de Fuerza Popular, ¿no? O investiga sobre asuntos no relacionados con su investigación, Fuerza Popular tiene abogados para apelar y decirle a los jueces superiores, esta inspección, este allanamiento de incautación, tienen vicios, son nulos, y por lo tanto solicitamos a usted que lo declaren nulo, con lo cual les cuento que todo lo incautado se vuelve nulo, porque es ilícitamente obtenido, la manzana podrida. O sea, siempre puedes apelar, pero en vez de asumir una posición serena, los fujimoristas apuntaron a una posición histérica. Lo primero fue llevar a congresistas en ejercicio a los locales. Error grave, porque estos congresistas en ejercicio no solamente violaron el Código de Ética Parlamentaria, sino violaron la ley penal del Perú. Tendrán inmunidad, pero que violaron la ley, violaron la ley. Entonces, es bien claro, o sea, se los leo un ratito, si tienen paciencia. Por supuesto. Ha traído el Código Penal y nosotros aquí en la producción decimos, qué miedo ha traído. Cada vez que lo traigo se asustan, pero sí, es bien sencillito de entender, no es para nada complicado. Qué miedo para los otros, digamos. No, bien, me sorprende que mis colegas no saquen estos instrumentos que son los más fáciles de leer. Miren, acá tengo en mis manos el reglamento del Congreso de la República con su anexo que se llama Código de Ética Parlamentaria. Y hay un capítulo, el 2, que dice de las normas de conducta en el ejercicio del cargo de parlamentario. Están obligados, ¿no es cierto? Son deberes de conducta del congresista los siguientes. B. Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones. Es decir, estos señores se han presentado como parlamentarios a hacer una gestión ajena a su labor parlamentaria, ¿no? Intimidando, por supuesto, al fiscal o buscando intimidarlo. Y en el caso específico de Rosa María Bartra, el inciso E dice lo siguiente: son deberes también de conducta del congresista los siguientes. En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones, subrayo investigaciones, y o en el debate de aprobación de leyes, de las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberán hacer explícitas tales vinculaciones. Es decir, la señora Bartra no puede decir que, digamos, no hay un interés económico en el caso de su partido Fuerza Popular, ¿no es cierto?, de no ser perseguido por la justicia. Y ella está investigando eso. Ella tiene un conflicto de interés. Ella está investigando, ¿no es cierto?, efectivamente, una situación que se llama lavallato, y está tratando de favorecer a los intereses económicos directos. ¿De quién? De su partido. Eso es absolutamente personal. Entonces, ¿qué le pide la norma? Que haga explícito ese conflicto de interés. Y ella ¿qué ha dicho? Primero dijeron que no estuvo, después las imágenes lo desmintieron, y después resultó que ha dicho que no hay ningún conflicto de interés, que si hubiera conflicto de interés ella renuncia. Bien extraño. Eso ya lo habíamos escuchado antes también. Tantas veces, ¿no? Pero ahora sí vamos a la parte más complicada, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa cuando se viola el reglamento del Congreso de la República? Bueno,
vas a la comisión de ética. En la comisión de ética tienes que recibir una sanción. Y esa sanción en la comisión de ética puede ser una recomendación pública, una amonestación escrita pública, una amonestación escrita pública con multa y la recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde 3 hasta 120 días de legislatura. Obviamente no les va a pasar nada porque no los van a suspender, porque no era uno, eran varios. Salaverry, Becerril, Rosa María Martra, Aramayo, Luz Salgado, Galarreta, es decir, hasta el presidente del Congreso fue, ¿no? Lo cual es bastante escandaloso, ¿no? Podríamos seguir como siguen firmas. Ahora, ¿qué dice el Código Penal? El Código Penal tiene una sección que se llama Delitos contra la Administración Pública. Y en su sección segunda dice violencia y resistencia a la autoridad. Escuchen bien, ¿eh? Es el artículo 366 del Código Penal. El que emplea intimidación, o sea, tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿ah? La expresidenta del Congreso, Luz Salgado. O sacar tu teléfono para filmar. Te voy a filmar, ¿ah? Fiscal, te voy a filmar, ¿ah? Dice la norma claramente, el que emplea intimidación o violencia, no es el caso, pero sí intimidación, contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal. Exactamente igual, funcionario público fiscal y los que estaban con ellos, los que le prestan asistencia en virtud de un deber legal. Hacer un allanamiento es un deber legal. O ante requerimiento de aquel, el requerimiento es decir, oiga, voy a hacer la diligencia, se lo dijo 20 veces, para impedir o trabar la ejecución de un acto propio, legítimo, del ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 2 ni mayor de 4 años. 2 a 4. ¿Ha habido intimidación? Los videos anoche exhibidos demuestran que sí, que se le ha dicho al fiscal, usted no sabe con quién se mete. Y yo creo que el fiscal sabía perfectamente con quién se metía. Y todos los peruanos sabemos perfectamente con quién se metían. Eso es lo bueno. Entonces, ahí donde no había nada que temer, ahora tenemos una falta, ¿no es cierto?, al Código de Ética Parlamentaria, no de uno, sino de varios congresistas del fujimorismo, y un delito, el 366, de 2 a 4 años. ¿Van a ser procesados los congresistas fujimoristas por ese delito? No. ¿Por qué? Porque tienen inmunidad parlamentaria. Tendría que el fiscal solicitarle, ¿no es cierto?, al juez que le solicite a la Corte Suprema que les levante la inmunidad parlamentaria a todititos para poderlos procesar. ¿Quién tiene que aprobar que les levante la inmunidad parlamentaria? El Congreso. ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? Los fujimoristas. ¿Ok? Pero es bueno que ustedes sepan que es delito. No se puede hacer. Lo que han hecho está mal. Entonces, es así de simple. Uno puede estar en desacuerdo completamente con la conducta del fiscal. Yo no sé si el señor ha sacado gran cosa o poca cosa. De repente no ha sacado nada. Como digo, la diligencia puede ser inconducente, no conduce a nada, es un callejón sin salida. Pero no es ni ilegal ni ilegítima. Y si los congresistas sostienen que es inconducente porque ellos ya entregaron, porque ya dieron, porque ya tienen su contabilidad en orden, porque la presentaron, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hacer ese escándalo? En este momento 2 locales en San Martín están siendo allanados también por la policía a solicitud del fiscal que investiga el caso. Se presume que son los domicilios de 2 falsos aportantes. Vamos a ver por qué es la necesidad de allanar domicilios. En todo caso, yo decía, si están buscando documentos secretos, en realidad los domicilios de los dirigentes parecen ser mucho más importantes o interesantes que cualquier otra cosa, ¿no? Pero en fin. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para hablar con varias personas. Julio Arbizu está en nuestra lista esta mañana, porque los dos estuvimos en el ojo de la tormenta de la señora Jenny Vilcatoma. Y la verdad es que la señora Jenny Vilcatoma me llamó mentirosa por decir con mucha, creo yo, prudencia, que el señor Arbizu la había ayudado en un momento muy difícil de su vida y que ella desde ese momento no paraba de insultarlo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que a quién ayuda uno, porque luego comienzan los insultos.
Y hay una conducta errática, pues, de la señora. Errática es decir, un día hago una cosa y otro día otra cosa. Un día odio a los fujimoristas, otro día amo a los fujimoristas. Es una cosa muy extraña y además se ha comprobado que varias de las cosas que se han hecho en ataques al gobierno han llevado como punta de lanza a Jenny Vilcatoma, aun cuando ya no pertenece a la bancada de Fuerza Popular, lo cual es extraño. Y tiene también la extrañeza de que, por ejemplo, lo ha contado Augusto Álvarez, el jefe de comunicaciones de la bancada es el que tramita todas las entrevistas de Jenny Vilcatoma. Es una cosa bastante rara. 8:19, nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Os anunciamos el gozo de Adviento con la tercera llama. La liturgia de la tercera semana de Adviento nos invita a recordar la figura de María, que se prepara para ser la madre de Jesús y que además está dispuesta a ayudar y servir a quien la necesita. Adviento, cambia, el Señor está cerca. Queridos hermanos, hermanas peruanas, dentro de poco los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, amigos. Continuamos en todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, ha habido un descubrimiento, de esos así, que se hace gente muy memoriosa. Hay que agradecerle a Memorex, una cuenta de Twitter, un descubrimiento interesante sobre la participación de José Klimper en la campaña del 2011 en el caso de Keiko Fujimori. Y vamos a escuchar este audio que recoge parte de la conferencia de prensa de Keiko Fujimori el jueves pasado, luego del allanamiento, que bueno, terminó muy tarde en un caso, porque hay que hacer siempre una lista de lo incautado, etcétera, y la relación de José Klimper con su organización política. Un recordaris: Keiko Fujimori postula a la presidencia en el 2011 con una agrupación política que se llama Fuerza 2011, y luego recoge firmas y postula el 2016 con una agrupación política que se llama Fuerza Popular, que ella considera su partido, que ella considera una organización nueva, distinta, porque claro, tiene mucha menor influencia su padre, pero nosotros, los votantes, creo yo, hemos advertido pues una continuidad, ¿no es cierto?, desde que ella participa en las elecciones del 2006 como congresista, las del 2011 como candidata a presidencia y el 2016 como la candidata a la presidencia. Su padre tenía la costumbre de cambiar de nombre en cada elección a su agrupación política, pero evidentemente había una continuidad entre ellas, una continuidad innegable. El 2001 se presentan, acuérdate, y también ganan tres congresistas y las desaforan, pero luego comienzan a ganar más.
O sea que siempre hay una continuidad desde 1990 hasta hoy. Es evidente que Fuerza Popular no se puede hacer responsable pues, de lo que hizo Cambio 90, sí, lo entiendo, pero hay una continuidad en las personas, por lo menos. Entonces, justamente el fiscal está preguntando por esa continuidad, ¿qué sabe usted del 2011? Escuchemos lo que dijo Keiko Fujimori. Eso, como señalar, como dice el acta de allanamiento, de que el señor Klimper está obstruyendo la justicia, porque dentro del interrogatorio él contestó, cuando le preguntaron por el año 2011, que no sabía. Y no sabía porque él se ha incorporado en nuestro partido en el año 2014. Entonces, ese tipo de información vemos que es tergiversada, que es maliciosa, y lo que busca es hacernos daño. Ahora ustedes van a escuchar mi voz, no porque yo me haya convertido, tenga el don de la ubicuidad, sino porque Memorex recoge una entrevista que yo le hago a José Klimper, y que por supuesto había olvidado por completo, el año 2011. Y en esa entrevista le pregunto qué cargo tiene en el partido de Keiko Fujimori. Escuchen. José Klimper. José Klimper es una persona muy importante en la campaña de Keiko Fujimori, aun cuando yo no sé muy bien cuál es su título. Exactamente qué hace en la campaña de Keiko Fujimori. Soy miembro del equipo técnico. Yo empecé en la parte de agricultura y ahora me he incorporado también al equipo de comunicaciones. Estamos con José Klimper. José Klimper es una persona muy importante en la campaña de Keiko Fujimori, aun cuando yo no sé muy bien cuál es su título. Exactamente qué hace en la campaña de Keiko Fujimori. Soy miembro del equipo técnico. Yo empecé en la parte de agricultura y ahora me he incorporado también al equipo de comunicaciones. Tan falso como señalar, como dice el acta de allanamiento, de que el señor Klimper está obstruyendo la justicia, porque dentro del interrogatorio él contestó, cuando le preguntaron por el año 2011, que no sabía. Y no sabía porque él se ha incorporado en nuestro partido en el año 2014. Entonces, ese tipo de información vemos que es tergiversada, que es maliciosa, y lo que busca es hacernos daño. Estamos con José Klimper. José Klimper es una persona muy importante en la campaña de Keiko Fujimori, aun cuando yo no sé muy bien cuál es su título. Exactamente qué hace en la campaña de Keiko Fujimori. Soy miembro del equipo técnico. Yo empecé en la parte de agricultura y ahora me he incorporado también al equipo de comunicaciones. Bueno, ahí tienen, repetir, 2011, el verano del 2011. ¿Ya? Y representaba a Fuerza, y además el crédito dice vocero de Fuerza 2011. Correcto. O sea, se presentaba como vocero por el equipo de comunicaciones, equipo técnico. No es que se habían incorporado el 2014, era una persona que tenía vocería del partido. ¿Ya? Yo no sé si estaba inscrito como militante o no. Ustedes saben que militantes hay poquísimos, ¿no? Incluso en los mismos congresistas de la República, solo 11 son militantes de los 70 y tantos que están en el Congreso. Pero lo que sí sé es que en el 2011 él tuvo un papel. No un papel en el área financiera de repente, no un papel en el área contable, no era el secretario general, no era el tesorero, pero que sí tuvo un papel. Y ahí Keiko Fujimori miente, y al mentir hace algo que es sumamente digamos, complicado para su situación, que es entrar en contradicciones frente al público. Si no tienes nada que temer, si tú dices que tu contabilidad es perfecta, además, yo insisto, no es delito recibir el dinero de Odebrecht, así sea el dinero más sucio del mundo, ¿por qué haces todo este escándalo? ¿Qué es lo que temes? Yo lo que presumo, como otros analistas, es que no es este caso el que temen. El caso que temen es el de lavado de activos de Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez es una persona que no puede en este momento, por lo menos hasta hoy, justificar su patrimonio ante las autoridades. Y no lo puede justificar porque dice que todos los libros de contabilidad de sus 15 empresas se perdieron en un taxi y nunca más los encontró. ¿No es cierto? Y pasó de cobrador de micro a millonario porque es un cholo trabajador y lo discriminan por ser cholo. O sea, es absurdo. Con eso te vas preso. Entonces, el problema es Joaquín Ramírez. Ahora, si Joaquín Ramírez, como dijo el testigo, buen testigo o mal testigo, en Estados Unidos, Jesús Vázquez, dijo, y hay una grabación de eso en la DEA que algún día saldrá,
que efectivamente él manejaba el dinero de los Fujimori, que él había comprado una serie de grifos, que los compró, esos sí existen, pero que esos grifos pertenecían a Keiko Fujimori, esa es otra historia. Ya no estamos hablando de campañas políticas, ya no estamos hablando de política, estamos hablando de lavado puro y duro. Ahí sí es otra historia. Y esa no es la historia que estamos relatando hoy. Hoy no tienen nada que temer, pero nada que temer. Es lo que yo no entiendo. Entonces, si no tienen nada que temer, entonces, ¿cuál es el problema? Es extrañísimo. Claro, acá me dicen, hay varios congresistas, excongresistas, que dicen que no es ilegal la presencia de los congresistas fujimoristas. Yo me remito a la ley. Si en una diligencia un congresista intimida a un fiscal, eso se llama obstrucción de la justicia. Si en una diligencia de allanamiento el congresista con su conducta impide o hace gestiones a favor de su partido, ¿no es cierto?, ante una autoridad, eso es una conducta impropia de un congresista de acuerdo al reglamento del Congreso. De repente los congresistas convocados son muy viejitos y ya se olvidaron o no conocieron el reglamento del Congreso, pero está prohibido hacer gestiones. Así como yo no puedo, un congresista no puede llamar al Poder Judicial y decirle a un juez, oye, falle de esta manera, de la misma manera un congresista no puede ir a una diligencia y decir la diligencia se hace como yo quiero. Luz Salgado le dice, oiga, pero ¿por qué no nos han avisado? ¿De cuándo acá un allanamiento tiene que ser avisado? Justamente sorpresa, pues. ¿Para qué? Para que encuentren lo que quieran encontrar. Yo sí puedo discutir, por ejemplo, la correcta fundamentación del fiscal solicitando el allanamiento. Si la fundamentación es incorrecta, tienes un vicio formal. Si tienes un vicio formal, entonces tú puedes decir, señor juez, en apelación, yo solicito que por falta de fundamentación en este allanamiento se declare nulo, y nulo todo lo incautado, y la puedes ganar. O sea, así funciona el sistema jurídico, no funciona a patadas, no funciona con conferencias de prensa y gritos, así no funciona. ¿No te gusta la decisión del fiscal? Apela. Bueno, obviamente tienen que haber apelado, ¿no? Y dicho sea plazo, hablando de denuncias, Keiko Fujimori todavía no denuncia al comercio, ¿no? Se ha olvidado, ¿no? Creo que yo. Bueno, ese es todo un capítulo. Hay otro capítulo importante este fin de semana, que es el capítulo Presidente de la República, ¿no? Así como hay beca Presidente de la República, capítulo Presidente de la República. Capítulo complicado y largo, porque yo creo, como muchos colegas han afirmado, que el presidente tiene que sentarse con 3 o 4 periodistas y con todas las cámaras del país a responder preguntas espontáneamente y con un orden, ¿no es cierto?, que nos garantice conocer toda la verdad. Recuerda cosas que olvida, vuelven a aparecer, afirma y luego se contradice, y eso es muy malo para la democracia y para él. Entonces, vamos a hablar un ratito, tenemos tiempo, ¿no? Sí, claro. Hasta que nos conteste el teléfono Julio Arbizu, que no me lo contesta. ¿Ya está? En la próxima estamos llamando. A ver, vamos a hablar del tema del presidente porque es importante que ustedes sepan esto. El presidente de la República no puede ser juzgado durante su mandato, ¿ok? Salvo por 4 cosas que no están ahorita en juego. No ha cerrado el Parlamento indebidamente, ni impedido las elecciones, nada de eso. Muy bien. Entonces, como no puede ser juzgado, el presidente puede, con toda tranquilidad, no asistir a ninguna citación de ninguna comisión investigadora, si es que así no lo desea. Ya lo hizo una vez, consideró que lo trataron muy mal, que fueron muy malcriados con la institución presidencial, y no volvió a ir. ¿Qué hizo? Mandó un escrito. En ese escrito dice que él no ha tenido nunca una relación comercial o profesional con la empresa, con ninguna constructora brasilera, no dijo derecho, sino con ninguna constructora brasilera. Muy bien. Le han preguntado por First Capital. ¿Has visto cómo dice el presidente de la República First Capital? Ay, me da risa cómo lo pronuncia. First Capital. First Capital. No tengo ninguna relación con First Capital. Bueno, muy bien. Entonces, perfecto, no tiene relación con eso. Pero sí hice una consultoría para H2O Olmos, que era una empresa que estaba contratada por Odebrecht para hacer una consultoría financiera. A ver, lo que sucede es que hay que explicar bien a qué se dedica o se dedicaba el presidente de la República, ¿ya? Porque la gente cree que es un lobista, ¿ya? Y lo que hacía el presidente de la República, su trabajo es levantar fondos, crear fondos de inversión. ¿Cómo creas fondos de inversión? Buscas al señor A, al señor B, a la empresa A, al señor, o sea, tienes A, B, C, D, que también a su vez son fondos de inversión, y les dices,
nuestro fondo de inversión se invierte de esta manera, ¿ok? Y estamos levantando dinero para hacer estas inversiones. Ah, bueno, estamos interesados. ¿Y cuál es la rentabilidad de tu fondo? La rentabilidad de mi fondo es tanto. Muy bien. Entonces vamos a poner plata en tu fondo. Y tú te encargas de que nos paguen la rentabilidad que tú has sugerido. Esto que parece muy sencillo de explicar es sumamente complejo, está muy regulado en los Estados Unidos, la SEC tiene que regularlo, tiene que aprobarlo, los fondos se aprueban, etc. El presidente de la República se ha dedicado a eso por años. Su esposa, entiendo, antes de conocerlo, también era una experta en estructuración de fondos. O sea, a eso se dedicaban. Entonces, son personas que han trabajado durante muchos años en el sector financiero, a veces en banca, a veces fuera de banca, pero levantando fondos de inversión. Entonces, por ejemplo, yo soy, no sé, Rosa María Palacios y quiero hacer una empresa, quiero hacer una fábrica muy grande, porque tengo un proyecto gigantesco para, no sé, hacer textiles, ¿no? Tengo una industria, un proyecto macanudo, voy al banco, sí, me pueden ayudar con algo, pero necesito socios. Entonces busco un fondo de inversión y digo, mira, quiero que ustedes sean mis socios en este proyecto y entramos en los porcentajes correspondientes, negociamos y todo eso es perfectamente razonable. Él no es el dueño de la plata del fondo, se dan cuenta ustedes. O sea, él no es el millonario que tiene la plata del fondo, claro, ¿no es cierto? Él administra estos fondos. Entonces, cuando le piden una reestructuración o un financiamiento, ¿no es cierto?, estructurar un financiamiento para H2O, que es un proyecto de Olmos, él en realidad está levantando dinero para ese proyecto. ¿Entienden? Entonces yo creo que haría bien, y haría muy bien, y sería más que recomendable, urgente, dar detalles. Exactamente, y que se le permita a los periodistas, no a uno, sino a 10, que no le digan, ¡ah! No lo ataranten, déjenlo explicar, que explique todo desde el principio hasta el final. Porque ¿qué pasa? Si el presidente dijo que no tenía relación con Odebrecht y el sábado le dice a Raúl Vargas, no, sí, en realidad, yo trabajé un proyecto para Olmos, parece, discúlpenme, un viejito que se olvida de las cosas que le han pasado, ¿ya? Y no podemos tener un presidente en ese estado, porque lo van a atacar de todas maneras. Ya le dijeron mentiroso, y ahora le van a decir que no se acuerdan ni de lo que ha hecho, que es peor, ¿ya? Entonces, o lo vacan por incapacidad moral o lo vacan por incapacidad física, ¿ya? Entonces, por eso es peligroso. El presidente no se puede dar ese lujo, tiene que sentarse y contar toda la verdad. Ser estructurador de fondos de inversión del 2006 al 2016, en el caso del señor Kuczynski, ¿es delito? No, es su trabajo. Así sea fondos estructurados para cualquier sinvergüenza, o que hayan beneficiado directa o indirectamente a un sinvergüenza. Es su trabajo, no es delictivo, es un proveedor de servicios. A un sinvergüenza cuyos delitos se estén probando. Sí, de repente es un sinvergüenza con delitos probados, ya, como el caso de Odebrecht, están probados. Pero sin ninguna situación legal. Exactamente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay un ambientillo, yo no lo siento tan fuerte como lo sienten mis colegas, pero hay un ambientillo de golpe, o sea, de golpe constitucional. O sea, lo vacamos al presidente, ¿para qué? No sé, porque los objetivos de Keiko Fujimori no están claros, no están claros para el público, y hay este problema de la homologación. Todos son corruptos. Y eso no es verdad. Yo siempre le digo a la audiencia, a ver, todos son corruptos, muy bien. ¿Tu mamá es corrupta? Mira cara, a ver, no. Ya pues, entonces ahí tenemos como a la mitad de la población, ¿no es cierto? Porque todos tenemos madre. Listo. O sea, ¿tu mamá es corrupta? No, mi mamá no es corrupta. Entonces, pues no todos somos corruptos. ¿Hay corruptos en nuestra sociedad? Por supuesto que hay. Así como hay asesinos, violadores, pedófilos y gente de lo peor. Lo que tenemos que hacer es que se reduzca a su mínima expresión el daño que estas personas pueden hacer a los demás. Ese es el tema. Vamos a la pausa, regresamos, esperemos lograr la conexión con Honduras para hablar con Julio Arbizu. Volvemos. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china, y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre, todos al Colegio Santo Tomás de Aquino, desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años, llevando buenas nuevas en tu vida. Bienvenido, bienvenido, aquel que llega en nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas peruanas, dentro de poco los visitaré. Bienvenido al Perú, Papa Francisco. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:42. Bueno, ya tenemos los nombres de las personas a las cuales se les están allanando sus domicilios. Son dirigentes de Fuerza Popular en Cajamarca, el señor Norberto Rimarachín Díaz e Ítalo Ulises Pachas Quiñones. Esto es en Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín. Información de César Romero, que está siempre pendiente de los temas judiciales y fiscales. Y en la línea telefónica ya está con nosotros Julio Arbizu. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, qué gusto escucharte. Estamos hablando acá de una forma un poco improvisada y estoy... claro, me dicen acá que mejor me acerque acá. No, voy a subir, está a tope volumen. Estamos tratando de... Que levante un poco la voz nada más. Lo único que te pedimos, Julio, es que levantes la voz. A ver. ¿Aló? ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. No, tenemos un problema, pero lo vamos a resolver en un instante porque Ismael Soto es un genio, no sé cómo hace con estas cosas, pero a la hora que me comunique con cualquiera en cualquier parte del mundo de las formas más extrañas. A ver, ¿aló? Creo que hemos perdido la comunicación. Pero mientras esto sucede, como les digo, están produciéndose nuevos allanamientos. ¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía? La hipótesis de la Fiscalía es que el Fuerza Popular tiene unos libros contables presentados a la OMPE, pero que son falsos y que ocultan a través de varias metodologías, aportantes falsos, aportantes testaferros, aportantes del tipo, digamos, esos que nunca se enteraron que eran aportantes,
o cócteles y este tipo de actividades, información falsa para ocultar los aportes de Odebrecht. Miren, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? La OMPE en el 2011, en la campaña del 2011, eso es un estudio serísimo. Y todos los partidos, todos, cubrían con la plata que declaraban apenas si la publicidad de televisión, ¿no es cierto? Ahora sí tenemos a Julio Grisú. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Ustedes lo escuchan perfectamente? Sí. Muy bien. Julio, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un poquito de volumen, pero vamos a afinar el oído. Yo quería empezar porque los dos hemos sido parte de un pequeño escándalo la semana pasada. ¿Dónde me tengo que dirigir? ¿Al micro? Claro, al micrófono que está ahí para que te pueda escuchar él. Ah, ¿cuál micrófono? A ese que está ahí. Ahí es, sí, este de acá. Así. Entonces, quería preguntarte cuál ha sido la relación tan complicada con Jenny Vilcatoma, que comenzó a insultarte en Twitter. ¿Desde cuándo te agrede Jenny Vilcatoma? Mira, Rosa María, en verdad, nunca tuvimos una mala relación antes de que ocurriera todo lo que finalmente la catapultó a una fama relativa, ¿no? A raíz de unas presuntas denuncias que hiciera y que luego no pudo sustentar con la suficiente contundencia. Me estoy refiriendo básicamente al final de su paso por la Procuraduría Anticorrupción. Después de eso, incluso ella me consultó varias cosas, fue hasta la ONG donde yo trabajaba a conversar con algunas de las personas que conmigo tenían la responsabilidad de llevar esa organización. Se hizo asesorar de estas personas y después entró en una vorágine ya extraña que la condujo finalmente a su postulación con Fuerza Popular al Congreso. Después de eso, por supuesto, tú bien lo sabes, Rosa María, yo tengo la tesis de que Fuerza Popular es más que un partido político, una organización criminal. Una vez ella integrada esta organización, emprendió contra quienes criticamos al fujimorismo, quienes estamos en contra de que de las prácticas y costumbres del fujimorismo. Ahora, ¿cuándo empezaron las agresiones, Julio? ¿Esta semana o esto ya tiene tiempo? No, yo la verdad es que no me había dado cuenta. Como tú sabes, yo vivo fuera del país, no estoy atento permanentemente a qué pudiera estar diciendo la gente de mí, pero alguien me avisó que la señora estaba siendo especialmente dura conmigo, que había hablado de varias personas, entre ellas tú y otras personas más. Así es que yo decidí responderle. A veces me dicen que debería no responder este tipo de agravios, pero la verdad es que me molesta mucho la recurrencia, la forma, y entonces yo salí a responderle. Claro. Básicamente, Rosa María, tiene que ver con lo siguiente. Además, esto es lo que me incomoda. La señora Vilcatoma miente cuando dice que nos conocimos en Iquitos, o nos conocimos en Lima, pero por un asunto de Iquitos. Yo la conocí a Jenny Vilcatoma porque ella me llamó desde Iquitos, efectivamente, para que yo atendiera una diligencia que había planteado el Ministerio Público. Yo llegué a Iquitos, esto se trataba de un caso muy importante de corrupción, el caso del alcantarillado, tú recordarás, caso de muchísimos millones de dólares desviados por parte del entonces gobernador regional o presidente del gobierno regional en ese momento. Y yo fui a defender una decisión del Ministerio Público y gané el incidente informando en esa Corte Superior. Después de eso, la señora empezó a llamar con mucha insistencia para que siguiéramos apoyando el caso, para que le diéramos apoyo en ese y otros temas directamente. Hay que recordar que en Iquitos había un procurador que dependía de nosotros, es verdad, pero había un procurador directamente en el cual ella no confiaba, decía que prefería que nosotros estuviéramos allá. Me contó la historia, que luego yo corroboré, según la cual Peláez la había desembarcado cuando estuvo en Ancash, antes de Iquitos, del caso Centralita, que es el caso emblemático de las procuradoras de los gobiernos regionales.
le había desembarcado por, entre otras cosas, ser demasiado diligente, por ser demasiado proactiva. Y la había mandado a Iquitos, donde él esperaba seguramente que permaneciera callada, ¿no?, después de la experiencia. Entonces ella no permaneció callada, hizo su trabajo y lo hizo bien en Iquitos. Así es que Peláez, después de que ganamos nosotros ese incidente, creo que pasaron 2 semanas, y la volvieron a sacar esta vez de Iquitos para mandarla a Lima Norte, si no recuerdo mal. De allí me llamó Rosa María, ¿no?, internada en una clínica por exceso de trabajo, por estrés, según me dijo, para decirme que la habían sacado por segunda vez, esta vez de Iquitos, y que la llevaban, que ella estaba harta del Ministerio Público, que quería trabajar conmigo, que quería ir a la Procuraduría a ser parte de lo que hacíamos nosotros ahí. Yo, lamentablemente, Rosa María, para entonces yo ya había renunciado a la Procuraduría, solamente estaba esperando que saliera mi resolución formal, la resolución suprema. Así es que lo que hice fue proponer a la señora Vilcatoma, ya el señor Salas estaba propuesto para hacer mi reemplazo, y yo propuse a la señora Vilcatoma para que ocupara el lugar del señor Salas, es decir, procuradora adjunta. Y esa es la historia. Lo que vino después es esto que te he contado, esta denuncia de la que todos tuvimos conocimiento, pero en verdad yo no llego a entender de dónde la ojeriza de la señora Vilcatoma. Yo sospecho que está tan identificada, a pesar de su renuncia y todo el show que se armó alrededor de ella, está tan identificada con los valores y la defensa de lo que Fuerza Popular pues defiende, que todos los enemigos del fujimorismo son pues también sus enemigos, ¿no? Bueno, para que queden las cosas claras para todos, acá no ha habido ningún ataque a nadie por su enfermedad mental. Lo que se ha dicho es que la señora estaba en una clínica por un problema de salud mental, que está muy bien, y además que la gente tiene que atenderse, es estupendo que lo haga, pero esa es la verdad. O sea, yo no he mentido, y como tú lo dijiste en tu tweet, nadie ha dicho, y ella te llamó, no que tú le pediste audiencia y ella te recibió para enseñarte cómo ir a una audiencia. Mira, sí, ella me llamó para pedirme que sea yo el que vaya, ¿no? Ella me llamó para pedirme que sea yo el que vaya a la audiencia. Estaba especialmente interesada en que fuera yo y no el procurador de allá, estaba especialmente interesada en que fuera yo y no un fiscal el que defendiera la decisión que había tomado el Ministerio Público y que había que ratificar en la audiencia. Y eso es lo que hice. Ella me lo pidió, me dijo de la importancia del caso y decidimos que iba yo. Pese a que, como digo, había un procurador allá Claro. y era un caso, un incidente del Ministerio Público. Pero no, o sea, y la discordia empieza recién estas semanas, de la nada. Sí, yo la verdad es que ya cuando tomó la decisión de entrar a Fuerza Popular, pues ya hubo un conato de diferencias. Ella en algún momento dijo algo, ¿no?, relacionado con quienes eran los enemigos de Fuerza Popular, y ahora volvió, porque parece que la señora tiene de un tiempo a esta parte una nueva actitud con su antiguo partido político, ¿no? Claro, ahora, lo más curioso de todo es que luego de esto, yo leí el insulto, y como yo sabía y conocía la historia bien, yo la hice pública, porque me parece rarísimo que una persona insulte a alguien que le ha ayudado, que le ha dado un trabajo, que le ha sacado una situación difícil, por las puras albóndigas, ¿no? Y ella corre a la Comisión de Mujer para hacer un show de victimización y pedir una acción solidaria, porque, digamos, todo el mundo la ataca por ser mujer. Ella a mí me ha dicho mentirosa y me ha dicho que lamentablemente soy mujer. O sea que la atacada hasta el momento soy yo. Yo lo único que he dicho es que esta mujer es un falso valor, que hasta ahora no denuncia al ministro Figallo, que cada vez que se le ha preguntado de qué lo quería denunciar nadie sabe, ¿no? Y que sin embargo llegó al Congreso, y cuando llegó al Congreso le dio la sensación de que todos estaban contra ella y se peleó con toda su bancada, ¿no? Y ahora esta misma persona es la que está presentando denuncias contra todo el mundo, contra el fiscal de la Nación, cita a la esposa del presidente, acusa a todos de corruptos, la única que no es corrupta es ella, te acusa de corrupto a ti, por si acaso, doctor Julio Orizú, está diciendo que blindas a Ollantumala y a su mujer. Bueno, es muy risible, ¿no? La señora
Vilcatoma ha insistido de un tiempo a esta parte en algo que ella sabe perfectamente que es mentira, es decir, ese blindaje a Humala y a Heredia no fue tal, ni siquiera en algún momento de la Procuraduría, en el momento más álgido del trabajo de la Procuraduría, cuando no había imputaciones, las imputaciones que hay hoy, sí, contra ambos, ¿no? Y que de hecho los tienen en prisión preventiva, es decir, ya en ese momento nosotros denunciamos, y ella lo sabe perfectamente, nosotros denunciamos al hermano del presidente Humala, nosotros ya habíamos denunciado mucho antes de que ella se incorporara a la Procuraduría al vicepresidente, lo cual dio lugar a la prisión actual, ¿no? Todavía, del hermano del señor Chejade. Insistimos en que el señor Chejade debía responder a título de autor del delito que se le imputaba al hermano. Tuvimos un enfrentamiento con el fiscal de la Nación en ese sentido, porque él sostuvo que todo debía ser dejado a manos del Congreso. Nosotros denunciamos al señor, y eso la señora Vilcatoma lo sabe perfectamente, denunciamos al señor Acurio Tito, representante del nacionalismo en Cusco, y con ello conseguimos, además de su condena, su vacancia en el cargo de presidente del gobierno regional de Cusco. Entonces la señora Vilcatoma sabe perfectamente con quién, ¿no? Estaba, a quién tenía al frente cuando ella pidió trabajar en la Procuraduría, ¿no? La admiración que ella decía que sentía por nosotros ahora se ha convertido pues en una sensación de blindaje hacia personajes que claramente debieron ser investigados, son investigados. Ahora, ¿a qué puede atribuir usted este cambio tan radical? No, yo creo que creo que está mal asesorada, creo que está evidentemente influida por los representantes de Fuerza Popular que le están usando, y mira, te lo digo de buena fe, Rosa María, porque lo otro sería que ella esté utilizando, ¿no es cierto?, este papel lamentable en el que se ha colocado para ganar réditos y poder no volver a Fuerza Popular, pero sí ser una pieza fundamental y con ello conseguir algunos favores. Yo espero, ¿no?, que esto no sea así, que sea más bien, como siempre ha ocurrido además, que Fuerza Popular usa, ¿no?, a una persona que le es perfectamente funcional, pero en ese caso la señora Vilcatoma debería saber que allí no hay ninguna lealtad, que allí no hay ninguna posibilidad de estrechar vínculos, que ella se fue de Fuerza Popular, esperemos que no haya sido un show, y eso se lo tienen seguramente bastante bien guardado, ¿no? Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Julio por estar comunicado con nosotros desde Honduras, aclarando estos hechos que fueron noticia la semana pasada, pero que rápidamente dejaron de serlo luego de que vinieron los allanamientos del grupo fujimorista Fuerza Popular. Gracias, Julio, por interrumpir tus labores para estar con nosotros. No, qué ocurrencia, Rosa María, muchas gracias a ti y un saludo para todos. Muy bien. Y bueno, tenemos también otra noticia importante. El día de hoy, Alan García se presenta en la Comisión Lavallato. ¿Cómo lo tratarán? ¿Lo tratarán bien? ¿Con cariño? El presidente García tiene unos antecedentes bastante curiosos con las comisiones investigadoras. Se presenta y después pide la nulidad de lo que ha dicho. Eso pasó con la mega comisión. Y logró que con una acción de amparo le declararan nulo lo que había dicho porque no lo habían citado correctamente. Le mandaron un escrito de 3 páginas diciéndole exactamente de qué iban a hablar y logró que nuevamente declararan nula la citación porque no lo habían citado correctamente. Eso no impidió, por supuesto, que todos los periodistas del Perú entero se enteraran de que había indultado a 3.000 narcotraficantes o conmutado sus penas, ¿no es cierto? Y que en total habían sido 5.000 personas, es decir, 1/3 de los condenados del Perú, los que se les había reducido sus condenas o habían sido indultados por Alan García. Así que al final hay muchas cosas por aclarar, tal vez no encontremos justicia, pero por lo menos vamos a encontrar verdad. Juan Pari, congresista de la República del Congreso anterior, hizo un examen largo sobre el caso de Alan García y ha puesto en Twitter lo siguiente. Fiscal preguntó a Marcelo Odebrecht sobre Kuntur y AG, que es una anotación que está en la libreta de Marcelo Odebrecht, y CCAG. Y el primero resultó Alan García. Falta preguntar por Olmos AG, Metro AG, que son parte de los 33 AG restantes del segundo archivo de Marcelo Odebrecht. Así que tranquilo, al señor AG le falta
mucho que aclarar, bastante que aclarar, ¿no? Dado que la cantidad de obra pública que hubo de Odebrecht en el Perú durante el gobierno de Alan García fue fabulosa, y en algunos casos aparece incluso como donante, ¿no? El Cristo que tenemos en Chorrillos, el Teatro de Lima, ¿no es cierto? Tiene una gran placa donde Odebrecht está ahí, grandote, donado por Odebrecht y otras empresas, y así sucesivamente hacían donaciones pues extraordinarias, ¿no? Y por supuesto tenemos un grupo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones también con prisión preventiva, pero eso sí hace ya muchos meses, ¿eh? En cualquier momento se les cumplen los 18 meses del próximo año, y hasta ahora no son acusados, ¿no es cierto? El día de ayer el expresidente Ollanta tuvo palabras muy duras para Alan García, se refirió específicamente a él, y dijo que tenía a su propio embajador, porque efectivamente José Antonio García Belaúnde es amigo y ex canciller por 5 años de Alan García, a su propio embajador viviendo tan cerca a él que podía revisar primero que nadie las cuentas que llegaban, la información que llegaba de Andorra. Porque efectivamente el embajador en España, del Perú, es concurrente para Andorra. Y el señor Humala consideraba que eso era pues francamente una forma de abuso de la justicia, por lo menos de inequidad, que a él se le daba un trato desigual al que se le daba a Alan García, y que de esa forma estaba comprobándose que la justicia no los estaba tratando igual. En todo caso, Alan García debe haber llegado ya al Perú, él vive en España, y en ese caso pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Pero no creo que se quede mucho tiempo, ¿no? ¿Tú crees que se quede mucho tiempo con Lima? Sinceramente. No creo, yo tampoco. Yo creo que se va a ir de viaje, ¿eh? Yo creo que no va a quedar mucho tiempo por acá. Pero en realidad hay bastante que tiene que contar. Ojalá que se le pregunte bien. Dudo que se le pregunte bien, porque ahí está Mitocho, que es hermano de su embajador, está Mauricio Mulder en esa comisión, que no le va a preguntar nada, y está Rosa María Bartra y compañía, el congresista de izquierda funciona más como cola del fujimorismo en muchas cosas, entonces ahí no va a haber absolutamente nada. Disculpen, pero